Hola, muy buena. Un ejercicio de la PEC, creo que era el ejercicio número 1 y estaba encuadrado dentro de la sección de producción. Vale, me habla de una tecnología y que la empresa, en función de esa tecnología que, digamos, que dispone, pues tiene esta función de producción, que la cantidad depende de dos factores, el factor trabajo y el factor capital. Y luego aquí me dan los precios de cada uno de los factores. Y luego me dicen que la cantidad producida son 25.000 y en esas condiciones, si la empresa trabaja de la forma más eficientemente posible para producir 25.000 unidades, ¿qué costes tendría asociada esa empresa? Bueno, pues cuando la empresa produce de la manera más eficientemente posible, sabemos que la productividad marginal del factor trabajo partido de la productividad marginal del factor capital tiene que ser igual al precio del trabajo, que aquí le ponen PL, entre el precio del capital, que ahí le ponen PK. Oye, pues yo tengo que trabajar a partir de esa expresión. Siempre que veáis la palabra marginal, eso significa derivada. Bueno, pues la productividad marginal del trabajo es derivar la función de producción con respecto al factor trabajo. O sea, la productividad marginal del trabajo tengo que derivar aquí con respecto a L. Entonces, el 10 y la K no se tocan. Lo único que se hace es derivar la L. Entonces, ¿qué se hace con el exponente de la L? Pues se baja adelante, se multiplica por el 10, se va a quedar 20, la L se va a quedar con el exponente 1 y K no se toca. O sea, lo único que se deriva es la variable que aparezca aquí. La productividad marginal del capital, pues lo que se hace es derivar K y el 10 y el L cuadrado como si fuesen dos constantes. Y como está multiplicando, no se toca. Se va a quedar 10L cuadrado y la derivada de K que vale 1. Muy bien, pues esto es lo que hay que poner aquí. La productividad marginal del trabajo, que sería esta, 20LK, y la productividad marginal del capital, que sería esta, 10L cuadrado. Y eso tiene que ser igual al cociente de los precios, pero arriba se pone el precio de este factor, que es el precio del trabajo, que son 100, y abajo se pone el precio de ese factor, que son 20. Y 100 entre 20 son 5. O sea, aquí ya puedo poner un 5 y así escribo menos. Y ahora simplificar aquí. Por ejemplo, un 0 y un 0. Una L y una L. O sea, al final me va a quedar 2K partido por L, eso va a ser igual a 5. Que es lo mismo que decir que 2K tiene que ser igual a 5L, pasando la L para acá multiplicando, y si despejamos la K, pues K va a ser 5L partido por 2. Y ya tengo mi K despejada. O sea, K va a ser igual a 5L partido por 2. Muy bien, pues todo esto ya lo puedo borrar, lo puedo borrar, lo puedo borrar y a seguir trabajando. Vale, si yo sé que K vale esto, pues yo podría ir aquí y cambiar K por esto, ¿vale? O sea, la función de producción que dependía de dos variables, ahora como la K la tengo despejada, pues en vez de dejar aquí la L y la K, pues cambio K por esto. Se cambiará por 5L partido por 2. ¿Y cuánto vale esta multiplicación? Pues 10 por 5 son 50. Si lo divido por 2 son 25, pues 25L cubo. He multiplicado el 10 por el 5, lo que sale lo divido por 2, me da 25, y multiplicar L2 por L es L3. O sea que la producción va a ser igual a 25L3. Muy bien. Pues podríamos despejar aquí la L. Voy a despejar la L, pues si me vale para algo. Si despejo la L, me va a quedar Q partido por 25, eso es lo mismo que L cubo. Como la L va elevada al cubo, pues para quitarle el exponente tengo que poner aquí una raíz. Pero una raíz, como está elevada al cubo, pues aquí se va a quedar raíz cúbica. Vale, o lo puedo dejar así o lo puedo dejar así, como mejor lo tenga. Yo mantengo las dos expresiones
y ya cuando vaya desarrollando el ejercicio cogeré aquella que más me interese. Muy bien, como me pide el coste total será igual. Recordad que era el precio de uno de los factores por la cantidad de ese factor, más el precio del otro factor, que era K, por la cantidad del otro factor. Y eso sería, digamos, la expresión que a mí me da el coste total de producción. En este caso, el precio del factor trabajo son 100, L no lo sé, lo voy a sacar de aquí. Bueno, de momento lo dejo así, y el precio del otro que era 20. Y la K que era esto, 5L partido por 2. Vale, pues se va a quedar 100L más ¿cuánto? Pues 20 por 5 son 100, 100 entre 2, 50, más 50L. Pues el coste total va a ser 100L más 50L, 150L. Muy bien, pues yo sé que este es el coste total. El coste total aquí depende de la L. Pues si queréis, mira, vamos a hacer una cosa. El coste total, yo puedo poner 150 por lo que sea la L. La L vale esto de aquí. Es la raíz cúbica de ¿qué? Q es la cantidad producida, y la cantidad producida son 25.000. Pues ya puedo poner, en vez de poner Q, ya pongo 25.000. Y, bueno, 25 en 25. Y hay que hacer esta operación. ¿Y cuánto da esto? Yo creo que esto se puede hacer de cabeza. Porque mirad, 150 por 25.000 entre 25 son 1.000. Y la raíz cúbica de 1.000, ¿qué número que multiplicar 3 veces para que me dé 1.000? El 10. Pues se va a quedar 150 multiplicado por 10, que son 1.500. O sea que los costes totales asociados a este nivel de producción van a ser de 1.500 unidades, o euros, como queráis ponerle la unidad monetaria. En principio no sabemos cuál es, pues unidades monetarias. Muy bien, pues ejercicio resuelto sobre el tema de producción. Bueno, pues ya hasta el siguiente vídeo.